on my makeup, you were right there with me. Doesn't matter what I go through, you're my breakthrough. You know everything about me. You heard every prayer that came from my heart, and you love me. Yes, you love me. Woo! When I think of how you made me, it's amazing. I reflect your beauty every moment that I'm living. No counting your thoughts toward me. Your grace woven through every part, and you love me. You love me. I was made for worship and praise, to be lost in your embrace. I was made to love you always. I'm born to praise. Stand up, stand up, stand up, everybody. Yeah, the praise goes up, His presence comes down. Lift my voice to the Lord when there's trouble all around. I was born to praise, living in His glory now, feeling the sun rays. I'm walking on cloud nine, life with the incline, living in God's dream, victory now mine. Woo! Shout it hallelujah, praise Jehovah, shout it out. I was made to worship Him, I was born to praise the King. Lift my hands and worship Him. Hey, there's nothing like Him, nothing like Him. We weren't made to worship Him, we were born to praise the King. Hey, hey, give Him all the praise. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es siempre un gusto, un placer de verdad estar presentes aquí en esta congregación que Dios nos ha destinado para compartir su palabra. Yo les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes que ya están ahí siguiendo la transmisión. Gracias a todos los que tienen un tiempo para poder escuchar las enseñanzas que el Señor nos revela, las enseñanzas que el Señor nos da, para poder seguir aprendiendo de su palabra, para poder seguir conociendo las verdades que están escritas en su palabra hermosa, que es la Biblia. Y bueno, yo quiero agradecerles a todos aquellos que ya se tomaron un tiempo para estar esta mañana ahí conectados. Sería bueno que pudieran mandar un saludo para saber que estamos ahí con la congregación presente, ¿verdad? No presencialmente, pero sí de manera ahí en línea. Entonces, de verdad es una bendición este tiempo. Yo quisiera que todos ustedes tuvieran la oportunidad de escuchar la palabra, de vivir la palabra, porque no es solamente escucharla, sino vivirla, de poder tener revelación, poder tener entendimiento y poder conocer muchas cosas de las cuales la Biblia nos habla y que a través de los tiempos hemos visto muchas cosas que han sucedido y que se han cumplido porque están establecidas en la palabra de Dios. Así es que mandamos un saludo donde quiera que se encuentren, en el lugar donde se encuentren, donde quiera que estén ustedes ya siguiendo la transmisión, les enviamos un saludo y bueno, pues ya estamos listos y dispuestos para poder compartir la palabra. Creo que es un buen horario. Desafortunadamente, pues como sabemos, las personitas que se habían enfermado tuvieron que estar ausentes en algún tiempo de la congregación. Ya han pasado 3 semanas donde yo siento que es un tiempo ya, gracias a Dios, donde hemos visto que se han recuperado, donde preferimos estar un tiempo sin congregarnos para efecto que no hubiera pues ningún contagio de ningún tipo, no porque fuera COVID ni porque fuera el Omicron, sino simplemente una gripa y todo esto, pues es preferible ahorita guardarnos en casa para que estemos seguros los que estamos enfermitos o están enfermitos y para que no haya sobre aquellos que no hemos estado enfermos aún de ninguna cosa como la que está sucediendo últimamente, que parece que es muy contagiosa. Entonces, Dios nos guarde, Dios nos libre de todas esas cosas que están sucediendo alrededor del mundo, pero necesitamos ser obedientes. Por esa razón es que yo suspendí presencialmente 2 semanas el reunirnos aquí, pero primeramente Dios, la próxima semana ya estaremos congregados nuevamente aquí, si el Señor lo permite. Yo creo que Dios quiere que nos reunamos, ¿verdad? Como lo dice su palabra, solamente que hay cosas que están sucediendo, las cuales nosotros, por seguridad de todos, necesitamos estar pues no provocando ningún contagio ni provocando ninguna situación equivocada. Entonces yo estoy tratando de que esto sea para el bien de todos nosotros, aunque sí duele no congregarnos, duele que no haya un tiempo de alabanza. Sabemos que la alabanza siempre es un tiempo hermoso donde
alabamos al Señor, donde lo adoramos con cantos que nacen de nuestro corazón también, ¿verdad? Ese tiempo es muy hermoso y se extraña ese tiempo en la congregación. Pero hoy vamos a continuar con la segunda parte de la prédica que la semana pasada iniciamos y que era un poquito extensa, pero con mucha enseñanza. Así es que vamos a correr el tiempo ya a partir de ahorita para introducirnos en lo que es la palabra de Dios, en lo que es la prédica. Entonces, posiblemente haya personitas que no sepan de qué se trata el tema y les voy a dar el nombre de la prédica. Y esta es la genealogía del rey. Esta es la segunda parte. Entonces, vamos a ver como una introducción o como un recordatorio de lo sucedido la semana pasada. Estuvimos viendo dos citas importantes en el libro de Isaías. Ya vamos a estar adentrándonos en la enseñanza. Y dentro de esas dos citas había una promesa en Isaías 7:14 y había, aquí podemos ver en Isaías 9:6 cómo ya se hablan las cosas que no son como si fuesen, porque aquí ya es donde dice, ya nació un niño, nos ha nacido un niño, aunque y sabemos que Isaías fue escrito como 730 años antes de la llegada del Señor Jesucristo a la tierra. Entonces, vimos también cómo el nacimiento del Señor Jesús se describe en Mateo 1, del 18 al 25. Vimos también que la palabra de Dios nos habla de las genealogías. En el libro de Lucas y en el libro de Mateo nos habla acerca de las genealogías. Y específicamente vimos nosotros la cita de Mateo 1:17 y que dice ahí que las generaciones de Abraham hasta David, habla del rey David, son 14, del rey David hasta la deportación a Babilonia son 14 y de la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. Aquí yo quiero sí dejar muy en claro, porque creo que de tanta información posiblemente ocupé mal la semana pasada un tiempo, un periodo, y quiero dejar en claro que David, de Abraham, hablando del padre de la fe, que conocemos como el padre de la fe, de Abraham a David transcurrieron 1000 años y fueron 14 generaciones. De David a la deportación a Babilonia también fueron 14 generaciones, pero ahí únicamente transcurrieron 500 años. De David a Cristo sí transcurrieron 1000 años. Entonces podemos ver nosotros que realmente estamos hablando de milenios. De Abraham a David, de David a Jesús son milenios. Y lo único que viene ahí intermedio es la deportación a Babilonia, que fue, más adelante lo vamos a ver, lo que se le reveló al profeta Daniel. Esto lo vimos en ciclo de 500 y les voy a dar más adelante un recordatorio de todo esto. Vimos también cómo el Señor le habla a Moisés y le dice que el hombre, bueno, vimos en Génesis 6:3 cómo dice el Señor que el hombre es carne y que ciertamente pues tiene un periodo ya de vida, y el Señor destina 120 años para la vida del hombre. Vimos en Deuteronomio 34:7 cómo se cumple esto que el Señor habló de que la vida del hombre sería de 120 años, y vemos cómo aquí la edad de Moisés cuando muere era de 120 años, como lo había hablado el Padre Eterno, y entonces dice aquí que él murió de 120 años. Pero al mismo Moisés, el Señor le revela en el Salmo 90, versículo 10, le revela otra palabra que dice que ya la generación o las eras o los periodos de la vida del hombre ya se iban a acortar, ya no iban a ser de 120 años. Y a Moisés le revela que los días de nuestra era o de una generación se pueden contar entre 70 y 80 años. Sabemos que hay personas que viven más de ese periodo, pero bueno, son excepciones. Pero normalmente para hablar de una generación, Dios estableció entre 70 y 80 años en promedio. Vimos también cómo Israel fue constituido como nación a partir de 1948 o reconocido a partir de 1948 después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Y vimos lo que posiblemente era una profecía que el Señor Jesucristo había hablado. La vimos en Marcos capítulo 13, versículos del 30 al 37, y vimos lo que dice aquí el Señor Jesús. Dice: de cierto os digo, de cierto, o sea, es verdad lo que digo, dice el Señor Jesús, que no pasará esta generación
hasta que todo esto acontezca. Y empieza a darnos que el cielo y la tierra pasarán, y nos empieza a decir que estemos velando y orando, porque así nos pone un ejemplo como un señor deja su casa encargada, pero hay un momento en que nadie sabe a qué hora va a venir. Dice que así será la venida del Hijo del Hombre, así será el regreso del mismo Señor Jesucristo. Por eso nos dice que estemos atentos, que estemos velando, orando y obviamente reposados, ¿verdad? Para cuando llegue Él, nosotros lo estemos esperando. Vimos que del año 1948 al 2022 han transcurrido 74 años y estamos aquí abarcando el promedio de lo que es una generación, lo que podríamos considerar como una generación. Vimos que se están consumando las profecías del fin de los tiempos, y hablar de esas 3 generaciones de 14 cada una nos dio un total de 42, el número como un resultado. 14 por 3, que fueron 3 periodos de lo que nos mencionó Mateo, de las generaciones que pasaron, 14 de Abraham a David, de David a la deportación y de la deportación a Jesús, y vimos que ese número es 42 como resultado. No sé si me estoy explicando, estoy solo recordándolo cómo se manifestó. Vimos en Apocalipsis 12:6 como cuando es la manifestación ya del anticristo, cuando viene la gran tribulación, la persecución contra la gente que no haya recibido al Señor Jesús y no se haya ido en el rapto. Vemos como en Apocalipsis 12:6 dice ahí que está preparado aquí, que la mujer dice huye al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, dice para que allí la sustenten por 1260 días. Si nosotros dividimos esos 1260 días entre 30 que trae cada mes, nos dio como resultado igual 42. Y si vemos Apocalipsis, o recordando que vimos la semana pasada Apocalipsis 13:5, nos dice que también se le dio boca al que hablaba grandes cosas y blasfemias, y dice que se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces estamos viendo enfocado este periodo que es muy importante. Entonces no sabemos qué relación tengan lo que son las generaciones que ya contamos contra los números específicos que nos da el Señor aquí en Apocalipsis acerca del tiempo o el periodo de tribulación, que son de 42 meses. Es un periodo bastante amplio en donde se va a manifestar el anticristo como tal, como el hijo de Satanás. Ahora, hablamos también de las eras que se han vivido a través del Padre, que fue cuando tuvo comunión con el hombre, que fue cuando instruyó directamente el Padre a Adán y a Eva, que fue cuando el Padre se caminaba y se paseaba en el huerto. Esa fue una era en donde tuvo que apartarse el Señor del hombre. ¿Por qué? Por el pecado y la caída del hombre. La santidad de Dios ya no podía tener comunión con el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre ya había pecado, porque ya había caído en desobediencia, y obviamente esto fue lo que provocó la muerte espiritual del ser humano, la separación de Dios con el hombre. Vimos también que la era del Señor Jesús pasó cuando Él descendió de su trono, se vino a formar a la tierra en forma de hombre, 100% hombre, e inició su ministerio a la edad de 30 años aproximadamente, y entonces vimos que Él enseñó, instruyó a sus discípulos, Él ascendió a los cielos después de haber resucitado al tercer día, y entonces la era del Señor Jesús ya estuvo aquí en la tierra. Y lo que estamos viviendo actualmente es la tercera y última era, que es la era del Espíritu Santo, donde por gracia y por misericordia los que recibimos al Señor Jesús, obviamente viene a nosotros el bautismo del Espíritu Santo, viene a nosotros el Espíritu Santo, y es la era en donde cuando el Espíritu Santo y la iglesia más bien ya no estemos aquí en la tierra, es la última era que va a suceder, porque después viene la manifestación del hijo de desobediencia, que es el anticristo. Hasta ahí creo que íbamos dejando muy en claro todas las cosas, y hoy vamos a continuar con algo muy importante que quiero yo recordar de las enseñanzas que tuvimos ya de ciclos de 500. Les quiero enseñar o recordar lo que vimos en su momento. Recordemos que cuando yo instruí sobre ciclos de 500 lo di creo que en 2 ocasiones, no lo recuerdo bien, pero sí por lo menos en 2 ocasiones, y vimos una enseñanza muy tremenda que nos habla la Biblia, y que Dios mete su mano en la humanidad cada 500 años.
Vimos que el número 40 es un número importante para Dios, el 40 son números de prueba, vimos que ejemplos de los 40 días del diluvio, vemos ejemplos de los 40 días, más bien los 40 años que transcurrieron que el pueblo de Egipto estuvo en el desierto. El pueblo de Israel, cuando salieron de Egipto, estuvieron 40 años en el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Vimos ejemplos de 40, del ayuno del Señor Jesús, que fue 40 días, 40 noches. El mismo Moisés subió al monte Sinaí también 40 días. Los periodos de Moisés divididos en 3, 40 años en Egipto, 40 años en donde él estuvo preparándose y más bien pastoreando, no quería tener relación con nadie, y es donde Dios le habla y le hace volver a los 80 años. Ya pasaron 2 ciclos de 40 y vimos los otros 40 años cuando él murió, dice la palabra que fueron 120 años. Entonces en Moisés podemos ver 3 ciclos de 40 marcados cada uno específicamente. Dios nos da datos muy interesantes en la Biblia, y en esta ocasión yo quiero recordar, cuando estudiamos ciclos de 500, el orden que nos marca la Biblia, y es el siguiente. El primer ciclo de 500 se los voy a recordar únicamente. Recordemos que viene la creación, viene el nacimiento obviamente a través de Adán y Eva, viene el nacimiento de Caín y Abel, pero sabemos que Abel fue muerto, lo mató su hermano Caín, y entonces dice que Abel se vuelve justo delante de Dios y él toma un lugar de justicia delante de Dios. Caín no, porque fue una persona que no le agradó a Dios y que aparte de todo derramó la sangre inocente de su hermano Abel. Entonces, el primer ciclo de 500 que nosotros podemos ver en la Biblia está en Génesis capítulo 5, en donde vemos que la primera generación para Dios es a través de Set, que es el que viene a sustituir a Abel. Entonces, podemos ver como primer ciclo de 500 a Set, que es que heredó la justicia de Abel. Segundo ciclo de 500, Enoc. Tú puedes ver ahí Enoc, que dice que también caminó con Dios, le agradó a Dios, y él fue llevado por el Señor sin ver muerte. Ese fue el segundo ciclo de 500. Solo te estoy recordando lo que estuvimos viendo para que podamos entender que Dios nos habla a través de la Biblia y establece ciclos, periodos o números. Es importante entenderlos. Ahora, el tercer ciclo de 500 fue a través del nacimiento de Noé. Noé viene y nace, y ahí se manifiestan muchas cosas en la Biblia en su nacimiento. Pero 500 años después, este es en el cuarto ciclo de 500, Noé es un chamaco de 500 años cuando empieza a construir el arca. Entonces ahí vemos ya transcurridos 500 años cuando empieza Noé a construir el arca, y tarda 100 años en la construcción de la misma. Y si tú lees la Biblia, dice que el año 600, cuando entonces ya fue terminada de la vida de Noé, el año 600, cuando fue concluida el arca. El quinto ciclo de 500, vemos ahí la aparición de Abraham, que es llamado a los 75 años de edad, y vemos cómo dice el Señor: sal de tu tierra y de tu parentela, y lo lleva a conocer lo que les iba a entregar como la tierra prometida. Después, en el sexto ciclo de 500, vimos el nacimiento de Moisés. Recordemos que el Señor le había hablado a Abraham que su pueblo sería llevado a Egipto, que estarían ahí por 400 años. Hay una parte en la Biblia donde nos dice que estuvieron ellos 430 años en cautiverio en Egipto. Entonces podemos ver un ciclo más de 500 ahí establecido en la Biblia, o un periodo de 500 años. El séptimo ciclo, ahí aparece el rey David. Sabemos que él no fue el primer rey de Israel, fue Saúl, pero Saúl no trasciende conforme Dios quería que trascendiera un rey en Israel. Y si vemos las escrituras, nos dicen ahí que David fue un hombre que le agradó a Dios y que lo considera que es un hombre conforme al corazón de Dios. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de la genealogía del rey David, que es de la tribu de Judá, nacería el Mesías, que es el Señor Jesucristo. Ahora, el octavo ciclo de 500, vemos que es la deportación a Babilonia, que es cuando los llevan en cautiverio por 70 años, y vemos ahí en ese octavo ciclo que aparece Daniel, el profeta Daniel, y a quien le es revelado lo que sucedería
500 años después, es decir, con la llegada del Señor Jesucristo. Este sería el 9º ciclo de 500 cuando aparece el Señor Jesús, pero ese ciclo se cumple en este periodo cuando el Señor Jesús está terminando su ministerio y es la última semana de su ministerio antes de ser enjuiciado de una manera injusta y llevado a la cruz y llevado a la muerte. Ese es el 9º. El 10º ciclo de 500 es algo donde ya no tiene que ver con la Biblia, ya no tiene que ver con las Escrituras, sino tiene que ver con personas que el Señor levantó, con gente que el Señor ocupó. ¿Para qué? Para hablar de justicia. Y ahí aparece el fraile, o más bien si era una persona religiosa, conocido como Agustín de Hipona, que él escribe un libro llamado La Ciudad de Dios, y donde dice que el primer habitante de esa ciudad de Dios tendría que considerarse a Abel el justo, porque la Biblia describe a Abel como un varón justo. Ahí es que nosotros podemos entender que hablamos justicia porque es la doctrina más importante que nos muestra a nosotros la palabra de Dios. Ese fue el 10º ciclo de 500. El 11º ciclo de 500, es decir, el 11º ciclo de 500, no vemos un mover de Dios. Recordemos que ahí no vimos la mano de Dios metida en la humanidad. ¿Por qué? Porque ahí se manifestó el papado. Conocemos que los papas empezaron a manifestar ahí, poniéndose en lugar de Dios, y conocemos de la Santa Inquisición que los querían someter a todos los habitantes de la tierra para que se doblegaran ante el papado y los reconocieran como el representante de Dios en la tierra. Para Dios esto fue una abominación. ¿Por qué? Porque estaban desapareciendo la verdadera enseñanza, porque a partir de Agustín de Hipona, recordemos que Pablo, periodo después de que el Señor Jesús había ascendido a los cielos, Pablo empieza a ir a diferentes lugares del mundo a predicar la palabra, y sobre todo a nosotros, a los gentiles, a los que no pertenecemos de raza original judía o hebrea. Entonces, podemos ver cómo el evangelio se extendía, pero el papado lo quería reprimir. Por eso ese 11º ciclo de 500 es algo que más adelante vamos a ver, posiblemente sea un ciclo que Dios desapruebe. ¿Por qué? Porque el papado quiso imponer a través de muertes tremendas, quemaban a la gente viva, vimos muchos papas. Les mencioné yo en aquella enseñanza que di, les mencioné el nombre de muchos papas, cómo eran todos ellos, eran blasfemos, cómo tenían pactos diabólicos con el mismo Satanás, cómo hacían ofrendas al mismo demonio, cómo ellos sometían a la gente a través de castigos o de la misma muerte. Entonces, este fue un mover que no fue un mover de Dios, sino totalmente del enemigo. Ahora, el 12º ciclo de 500, vemos que esto fue con un fraile agustino, es decir, de la orden de Agustín de Hipona. Este es Martín Lutero, y en el año 1517 Martín Lutero se levanta no en contra del papado, sino se levanta para decir: miren, estas son las 95 tesis que dejó él clavadas en la catedral de Wittenberg en Alemania, y fue lo que provocó el verdadero conocimiento de lo que es en verdad la palabra de Dios, porque ahí él entendió que dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá, y no por los cimientos, o más bien por los sometimientos y los castigos y las formas en que el catolicismo quería imponerse para someter a la humanidad entera. Esto fue ocupado por el Señor para que ese 12º ciclo de 500 se manifestara como una reforma a través de un hombre que tuvo el valor y que realmente se sometió a la voluntad de Dios, y se sintió el avergonzado de cómo se manejaba en el papado las cosas y los sacrificios que ellos tenían que hacer, y él dijo: esto no es de Dios. Y entonces fue cuando él escribe las 95 tesis, las deja clavadas en la catedral en Wittenberg en Alemania, y entonces viene una reforma que cambia totalmente a la humanidad hasta el día de hoy. Y el 13º ciclo de 500 es el que actualmente estamos tú y yo viviendo. Es decir, que estamos en un periodo donde estamos en un nuevo ciclo,
Esto, recordemos que los 500 años de que Martín Lutero expuso las 95 tesis se cumplieron. Si le sumas de 1517, le sumas 500 años, en 2017 se cumplieron 500 años que sucedió esto. Es decir, ya pasó un periodo más, un ciclo más de 500. Ahora, solamente como un dato importante te voy a recordar algo para que veamos por qué hay un ciclo de 500 que posiblemente ya no tenga validez. Te voy a decir primeramente que si fueron establecidas 12 tribus en Israel a través de Abraham, de Isaac y de Jacob, que de Jacob nacieron esas 12 tribus, uno de ellos ya no aparece en la Biblia, es la tribu de Dan. Si tú observas la Biblia y lees al final en el Apocalipsis, la tribu de Dan ya no aparece, pero es sustituida por otra tribu más. Entonces, el número 12 es bien importante porque habla de un número de gobierno. Si tú ves cómo estuvieron establecidos 12 apóstoles por el Señor Jesucristo, uno de ellos lo traiciona, uno de ellos se suicida, que es Judas, que tú y yo lo sabemos, Judas Iscariote. Él es sustituido también por otro apóstol, y tú lo puedes ver en las Escrituras que es sustituido por Matías. Ahora, si ha sido sustituida una tribu, si ha sido sustituido en este caso un apóstol, estamos hablando de que estamos viviendo ahorita actualmente en nuestra era, estamos viviendo el 13º ciclo de 500, pero para Dios el número 12 es importante porque es número de gobierno. Entonces posiblemente un ciclo, el del papado, sea un ciclo que tenga que ser sustituido y no sabemos si es por este ciclo o por algún otro, pero yo considero que estamos muy cerca, de verdad, de que los tiempos se acorten y entonces venga lo que el Señor Jesús nos dice, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Es a lo que yo quiero llegar, iglesia hermosa, que podamos tener un entendimiento muy claro y aplicar lo que la Biblia nos describe de la creación. Vamos a ver un periodo muy importante de la creación, cuando Dios, si tú lees el libro de Génesis, los primeros capítulos o el primer capítulo, ahí nos menciona cómo dice que el Señor hizo en 6 días todas las cosas que tú y yo conocemos. Y en el 7º día dice la palabra que Él reposó de su obra o descansó de su obra. Entonces, si aplicamos las citas bíblicas referentes a los días, equivalentes en años, y viceversa a los años equivalentes en días, vamos a encontrar citas bíblicas muy importantes. Espero no estarlos haciendo pelotas, espero no estarlos confundiendo. Todo esto solo fue un repaso de cosas que ya hemos visto tanto la semana pasada como las enseñanzas que yo ya di de ciclos de 500. Si hay alguien que no sabe de qué se trata ciclo de 500, pueden buscarlo en YouTube, pueden buscarlo en Facebook, en nuestra página, y ahí pueden estar buscando las enseñanzas que les van a dar un conocimiento totalmente amplio de lo que estamos hablando. Ahora, vamos a ver aplicados los días equivalentes en años y viceversa, años en días, primeramente en el Salmo 90, versículo 4. Yo voy a leer la versión Nueva Traducción Viviente. En la Reina Valera también está muy específico, está muy claro como lo dice la Reina Valera, pero yo te lo puedo leer en la Reina Valera también, pero en esta ocasión quisiera leértelo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice la palabra: para ti 1000 años son como un día pasajero, tan breves como unas horas de la noche. Esto es lo que dice el Salmo 90, versículo 4. Ahora, te lo voy a leer también en la Reina Valera. Dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Podemos ver aquí entonces que 1000 años para el Padre Eterno, para el Señor Todopoderoso, el Creador de todas las cosas del universo, dice que 1000 años pasa como un día para el Señor. Ahora, vamos a reafirmar esta enseñanza en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9, por favor. Te invito a que vayas a tu Biblia y leas conmigo esto.
Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Y dice: mas, oh amados, esto es en la Reina Valera, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Fíjese bien cómo es muy importante esto. Dice que no ignoremos que para con el Señor un día es como 1000 años. Y en el otro nos decía, ¿verdad?, que 1000 años son como un día. Es decir, está a la inversa o viceversa. Entonces, la finalidad de esto, en el versículo 9, Pedro nos dice que para con el Señor, muchos dicen que es una tardanza, y tú puedes ver que muchos dicen, eso se ha hablado por siglos y nada de esto acontece, ¿no? Que va a venir el fin del mundo, que va a venir el día en que el Señor Jesucristo regrese, y eso nunca va a pasar, porque nunca ha pasado. Pero dice que no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que dice que es paciente para con toda la humanidad, porque el Señor quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Dios quiere que toda la humanidad sea alcanzada por la salvación, que toda la humanidad venga a entregarle su vida al Señor Jesucristo, que toda la humanidad le abra su corazón, que toda la humanidad se arrepienta de la vida pecaminosa que hemos llevado, de la vida equivocada que hemos llevado, toda la humanidad, pero que gracias a Dios es paciente para que todos procedamos al arrepentimiento. Los que hemos venido al Señor Jesús, los que le hemos entregado nuestra vida y lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Señor y Salvador, somos ahora los que ya estamos alcanzados por esto. Pero el Señor dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por eso es bien importante entender que para el Señor 1000 años pueden ser como un día. Y hoy puede ser ese día especial en el cual no sabemos, ¿verdad?, ni nadie lo sabe. Dice el mismo Señor Jesús que nadie sabe, ni los ángeles ni Él mismo, sino solo el Padre, cuando sea el tiempo final. Para esto vamos encaminados, pero vamos a empezar a desarrollar esto. La genealogía del Rey tiene mucho que ver por los tiempos finales, porque ya no hay más después del sacrificio que hizo el Señor Jesús. Ya no viene otra era, ya no viene otra oportunidad. La oportunidad es aquí, ahora. Dice la misma Biblia, he aquí, hoy el día de salvación. Hoy es tu día, hermano o persona que tú no has venido a Cristo, para que tú le entregues hoy tu vida y procedas a venir a ser parte del reino de Dios a través de la salvación de tu alma y de tu espíritu mismo, ¿no? Ahora bien, vamos a entender, después de lo que hemos leído, que si aplicamos lo que describe la Biblia y lo que hemos aprendido también en ciclos de 500, vamos a ver una parte donde yo te lo quiero decir de 2000 en 2000 años. Ya te dije, cada 500 años, y tú en casa puedes estudiar cuándo pasaron 500, cuándo pasaron 1000, 1500, 2000 y así sucesivamente. Hoy yo te quiero poner un ejemplo muy importante, porque vamos a ver que de la creación que nos habla la Biblia, dado que desde Set se considera como la primera generación para Dios, vamos a ver de la creación a Abraham han transcurrido 2000 años. Anótalo ahí en tu cuaderno. De Abraham al Señor Jesús han transcurrido también 2000 años. Y del Señor Jesús al año 2000, ¿qué han transcurrido? Pues 2000 años. Entonces podemos ver que sumados estos, hasta el año 2000 podemos hablar que son 6000 años. Hablando desde la creación hasta nuestros días del año 2000, son 6000 años. Entonces, si acabamos de leer que los miles de años pueden ser para Dios un día, entonces pueden ser equivalentes estos 6000 años a 6 días para Dios. ¿Estamos? ¿Sí se va entendiendo? Ok, esto nos debe de quedar muy claro. Si estamos hablando de que en este periodo han transcurrido hasta el año 2000, 6000 años, puede ser que para Dios sean como 6 días, según lo que acabamos de leer, tanto en Salmos como con Pedro. Ahora, si en la humanidad llevan transcurrido 6000 años,
posiblemente no sabemos si estamos o al término de esos 6,000 años o estamos ya iniciando el séptimo día o el 7,000, por decir algo, de la era del hombre. Estamos hablando únicamente de la era del hombre, a partir de la creación, como Dios creó al ser humano. Entonces, si en el principio Dios al séptimo día reposó de su obra, entonces posiblemente estamos en vísperas de su reposo, del reposo de Dios del séptimo día. Ahora, hay que considerar que de los años de Cristo a nuestra era, estamos en el año 2022, es decir, si tú cuentas los 22 años que llevamos después del segundo milenio, es decir, que estamos entrando ya, se puede decir que al séptimo milenio, o estamos entrando sí a una era donde ya pasaron 6,000 y estamos entrando a lo que posiblemente sea para el Señor como que el séptimo día, es decir, el día de reposo donde Él descansa de su obra. Vamos a ver esto desarrollado más adelante. Ahora, si nos enfocamos, ponga mucha atención en esto, iglesia hermosa, si nosotros nos enfocamos a los años aplicados como días, fíjense bien, ya vimos los miles o el 1,000 años como un día y viceversa, pero ahora vamos a verlo específicamente aplicados como días. Y la Biblia nos habla respecto al Señor Jesús, que al tercer día Él resucitó de los muertos y dice que ascendió a los cielos a la diestra del Padre. Él estuvo en la tierra todavía, dice que 40 días y más de 500 testigos lo vieron cuando Él ascendió a los cielos. Después de haber resucitado a los 40 días, Él ascendió a los cielos. Entonces, pero la Biblia nos especifica que al tercer día el Señor resucitó. Cuando vimos en su momento ciclos de 500, en su tiempo, vimos también esta parte que fue muy importante. Ahora, si observamos que estamos entrando al tercer milenio, porque estamos ya en la época del tercer milenio, estamos en el 2022, entonces podemos entender que para el Señor Jesús ya pasó el año 1000, el año 2000 y estamos entrando como en el año 3000, que puede ser un día, 2 días o puede ser el tercer día. ¿Sí me estoy explicando? Pues si no me estoy explicando, espero después entonces tenerlo de otra manera un poquito más claro para ustedes, pero estoy tratando de que podamos ver ahora en días lo que ha transcurrido en el periodo del cual estamos hablando. Es decir, que estamos iniciando nosotros el tercer milenio o estamos iniciando el tercer día. Y dice la palabra que fue de mañana muy temprano cuando en el tercer día el Señor Jesucristo había resucitado, porque lo fueron a buscar. Ya vimos esa historieta, ya vimos esa serie, ya vimos lo que abarcó el ciclo de 500 del Señor Jesucristo en su momento y vimos cómo llegaron a buscarlo y Él ya no estaba ahí porque ya había resucitado al tercer día. Ahora, podemos pensar si en nuestra era, ¿qué sucede y qué va a suceder según nos dice 1 Tesalonicenses 4 del 16 en adelante? Ahí nos dice que con voz de mando, con voz de trompeta y con voz de arcángel, dice que el Señor Jesús vendrá en las nubes, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos seremos transformados y seremos llevados con el Señor en las nubes. Si estamos viviendo nosotros ya lo que es el tercer milenio o estamos entrando en el tercer día, posiblemente el Señor Jesucristo ya venga por su amada iglesia. Amén. Yo no sé cuántos digan amén, pero de verdad que es una promesa que tú y yo debemos estar anhelando, que debemos estar esperando. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús entregó su vida y derramó su sangre y fue crucificado ahí y resucitó. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos alcanzados y nosotros como su iglesia somos su amada, porque va a llegar un momento en que se cumplan las bodas del Cordero. Dice que aquí viene Él, que es nuestra cabeza. ¿Y por quién viene? Por la iglesia, que somos su cuerpo. Entonces, si el Señor está ya impaciente por venir por su amada, pues yo creo que ya estamos en vísperas de que esto suceda y ya posiblemente dentro del tercer día. Así es que estemos preparados, como nos dijo en la profecía que leímos en Marcos la semana pasada. Ahora, quiero hablar de algo muy importante y quiero irme rapidito para no atorarme, porque es mucha enseñanza, son muchas cosas, pero quiero que las podamos entender
y vamos a hablar ahora de el jubileo. Hay personitas que posiblemente no sepan a qué me refiero con esto del jubileo, pero se los voy a explicar. Busquen en su Biblia, por favor, el libro de Levítico, capítulo 25. Si tienes la Reina Valera, léela, no importa, léela ahí en casa conmigo, pero yo te voy a leer la traducción TLA, que es traducción lenguaje actual. Y vamos a hablar de que el año de jubileo se celebra cada 50 años y que es la restitución. Esto es muy importante porque Dios restituye y la misma tierra restituye lo que ha trascendido durante 49 años. Ahora, si hablamos del año del jubileo, es necesario recurrir a las Escrituras para que lo podamos entender. Yo lo podría desarrollar de mi manera, pero quiero que lo puedan leer ustedes en su Biblia. Así es que vayamos a Levítico 25 del 2 en adelante. Y en el monte Sinaí Dios ordenó a Moisés lo siguiente. Yo lo voy a leer en la TLA. Pero dice la Escritura que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones. Cuando entren al territorio que voy a darles, la tierra deberá tener un año de descanso en mi honor. Fíjense bien cómo Dios habla de un año de descanso o de reposo. Dice, durante 6 años podrán sembrar sus campos, podar sus viñedos y recoger sus frutos. Pero al llegar el 7º año, no deberán sembrar sus campos ni podar sus viñedos. Tampoco deberán cosechar los campos ni recoger las uvas que broten después de la última cosecha. Lo que la tierra produzca por sí misma, el 7º año alcanzará para que coman ustedes, sus esclavos, sus trabajadores y los refugiados en el país, además de su ganado y los animales salvajes. Así la tierra gozará de un año completo de descanso en mi honor. Además, deberán multiplicar 7 años por 7. A ver, tú multiplicas 7 años por 7, te va a dar 49. Dice, lo cual da 49 años. Y el año siguiente, es decir, el 50, será declarado año de liberación. Ese es el año de jubileo. Y luego dice, en el día 10 del mes de Etanim de ese año, que es el día del perdón, harán sonar por todo el país la trompeta y anunciarán la libertad para todos los habitantes del país. En ese año, los que hayan perdido su propiedad podrán recobrarla, y los esclavos quedarán en libertad de volver a sus familias. En el año 50 no deberán trabajar la tierra en ninguna manera, solo comerán lo que la tierra produzca por sí sola. Espero que esta parte la hayan entendido, y si no, vuélvelo a leer en casa o estúdialo en otra versión. Yo traté de leerlo en una versión un poquito más clara, pero lo voy a resumir de esta manera. La palabra nos dice que 6 años trabajará la tierra y en el 7º reposará. Y otra vez viene otro periodo, el segundo periodo, 6 años trabaja la tierra y el 7º reposa. Si esto lo hacemos 7 veces, estamos hablando de 7 años por 7, nos da 49. Ahora, el año 50 es el año de jubileo. Todo vuelve a ser restituido conforme el Señor lo diseñó. Todo vuelve a su origen. Ahora, quiero que pongamos atención en lo siguiente para ver los números que son muy importantes. De Adán a Abraham hubo 40 jubileos, es decir, hubo 2000 años, ya lo leímos hace un ratito, ¿verdad? Ya se los explicaba. De Adán a Abraham hubo 40 jubileos, es decir, 2000 años. Si tú multiplicas 40 por 50 años, que es cada jubileo, te da 2000, ¿sí o no? Multiplícalo en casa, 40 por 50 o 4 por 5, 20, son 2000. Ahora, de Abraham a Jesús hubo también 40 jubileos, es decir, otros 2000 años, como yo ya te lo hice saber hace unos minutos. Es decir, ahí ya van 2 periodos, ¿verdad? De 40. Y de la venida, más bien del Señor Jesús a su segunda venida,
estamos hablando que posiblemente sean los 40 jubileos que tengan que transcurrir, y esto nos da un total de 2000 años. Ya pasamos 2000 años, ¿no? Del Señor Jesús al año 2000 ya pasaron, es decir, ya pasaron otros 40 jubileos. Esto nos da un total de 6000 años y nos da un total de 120 jubileos. Y recordemos que los jubileos son muy importantes porque dice que es cuando la tierra reposa y todo será ¿qué? En honor al Señor. Todo se restituye y todo tiene que ser en honor al Señor. Ahora, espero que no se me hagan bolas, iglesia hermosa, pero yo les quiero hablar ahora de los años, hablando en miles. Si han transcurrido 6000 y estamos hablando que viene uno más, la Biblia nos menciona en el libro de Apocalipsis un milenio. Y ese milenio va a suceder porque todas las profecías y todo lo que está escrito en la palabra, todo pasará, y todo ha pasado conforme lo que ya hemos visto que ha sucedido, y estamos esperando lo que está por suceder. Entonces, si estamos hablando de que el número 7 para Dios es perfecto, el número 7 es donde Él reposó de su obra, es la perfección, es donde está la parte total, no falta ni sobra nada. Entonces podemos entender que 6000 años más el milenio que está por vivirse serían 7000 años, es decir, 7 días. El día en que el Señor reposó fue el séptimo día. Entonces viene el reposo de Dios porque es la perfección total de Dios para la humanidad. Espero estarme explicando. Ahora, es importante entender lo siguiente, iglesia. Espero de verdad no estarlos confundiendo con tanta información, pero espero que podamos entender esto. Únicamente lo que nos falta por recorrer, ahorita les voy a mencionar lo que nos falta, los periodos que nos falta, y posiblemente no a nosotros, porque nosotros como iglesia, yo confío en el Señor, en que seamos llevados y que no veamos todo lo que viene como la gran tribulación, como la caída de la gran Babilonia, como a la manifestación del anticristo. Pero nosotros, como esa generación que el Señor está rescatando, podemos ser considerados que después de ese milenio, obviamente, viene la eternidad para nosotros. Cielos nuevos, tierra nueva, y todo esto va a ser totalmente distinto. Dice la palabra, ya no habrá llanto, ya no habrá muerte, ya no habrá hambre, ya no habrá dolor, ya no habrá nada, porque el Señor todo lo llena en todo, y donde la maldad se fue, porque Él la echó al abismo y la arrojó por los siglos de los siglos. Entonces viene un periodo maravilloso para aquellos que hemos alcanzado la salvación, y estamos confiando en que esto pues no falte mucho tiempo. Yo no sé cuánto tiempo, pero si son 2 días, 100 años, 20, 2000, yo no sé cuánto, pero considerémonos afortunados que somos esos escogidos, esos apartados, esos que el Señor compró con su sangre preciosa y que ahora le pertenecemos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Ahora, si aplicamos 120 jubileos, fíjese bien, iglesia hermosa, si aplicamos estos 120 jubileos y los multiplicas por 50, que es la duración de cada uno, si tienes ahí para hacer una operación, multiplica 120 por 50, nos da 6000. Es decir, que el periodo de 6 días ya se cumplió. Estamos ya por venir al reposo de la tierra. Estamos porque todos le demos al Señor, al Padre eterno, el honor y el reconocimiento. Está muy cerca esto. Ahora, quiero hablar de algo importante para que podamos nosotros comprender la santidad y las eras de las cuales yo he hablado. Dice la palabra que al que es 3 veces santo, ¿verdad? Y vamos a ver Isaías 6, versículos del 1 al 3, para que veamos la santidad de Dios y cómo Él tiene para con nosotros misericordia, y que nosotros vivamos y creamos y estemos de verdad convencidos de que la santidad de Dios es solamente de la divinidad, de la deidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que ahora nos la ha dado a conocer, nos la ha revelado, y que ahora nosotros somos considerados como nación santa, pueblo santo, apartado para Él. El pueblo escogido por Dios es el pueblo de Israel, pero nosotros somos la amada iglesia que le pertenecemos a Él a través de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Isaías 3,
del 1 al 3, dice la palabra: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Es una escritura preciosa, maravillosa. Ahora vamos a ver la siguiente, Apocalipsis 4:8. Es otra revelación de su palabra en donde vemos la palabra santo, santo, santo 3 veces. Y dice así, Apocalipsis 4:8: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es una promesa que el Señor nos está dando otra vez y nos está diciendo: Santo, 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 3 veces santo. Y Primera de Juan 5:7 nos dice la palabra. Si vas por favor ahí a tu Biblia y lees Primera de Juan 5:7, lo que nos dice la Escritura, dice: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. ¿Y quiénes son estos 3? Es el Padre, es el Hijo, que es el Verbo de Dios, y obviamente el Espíritu Santo. Aquí estamos viendo la santidad de que santo, 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 la santidad del Padre, la santidad del Hijo y la santidad del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que nosotros podamos entender que el Padre, el Verbo o el Hijo y el Espíritu Santo es santidad absoluta. Es una santidad absoluta. Por eso el Señor quiere que nosotros busquemos la santidad, porque dice que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Es muy importante que nosotros nos guardemos y tratemos de tener el cambio de haber hecho nosotros un intercambio de nuestra vida pecaminosa a hacer ahora recibir de parte del Señor Jesucristo su justicia, porque Él cumplió toda justicia. Él está considerado como santo, justo y perfecto, y Él nos ha vestido ahora de esos mantos con los cuales Él está revestido. Amén. Ahora, después de la era del Espíritu Santo, es decir, de esta que estamos viviendo, ya no habrá oportunidad de nada. Es ahora, si tú en este cuerpo recibes la salvación, recibes al Señor Jesús, recibes que más bien tú sabes que por fe recibes el perdón de todos tus pecados, de todas tus fallas, de todos tus errores, entonces tu vida es transformada, y esta época que estamos viviendo, la del Espíritu Santo, es la última. Ya no hay una más, es la tercera y última era, y yo creo que las señales que estamos viviendo son muy claras. Y te voy a hablar ya para terminar de esta enseñanza, para no hacerte todavía más largo esto y que quede alguna confusión. Vamos a cerrar esta enseñanza con lo siguiente. Yo creo que estamos viviendo señales muy claras. Yo creo que estamos viviendo tiempos que la Biblia nos menciona que van a suceder, y que muchos de ellos están sucediendo en la actualidad. Lo que nos resta entonces es esperar lo siguiente. Primeramente, antes de que se manifieste el anticristo, yo confío, al igual que muchos estudiosos, muchos doctores en teología, muchos con un entendimiento muy profundo de las escrituras, de la palabra de Dios, yo confío que primeramente va a ser el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia. Vamos a esperar que así suceda, porque
yo considero que nosotros ya fuimos apartados por el Señor y vamos a ser llevados, como lo dice, en las nubes. Nosotros leíamos, ¿verdad?, acerca de, como decía, acerca del jubileo, se sonarán las trompetas, dice, y que todo el pueblo será reunido, etcétera. Pues así mismo dice que el Señor Jesús sonará la trompeta y dice que Él mismo vendrá en las nubes por su pueblo. Ojo, quiero dejar muy en claro que no dice que el Señor vendrá a la tierra, dice que será levantado a las nubes su iglesia. Por eso es que tú y yo estamos esperando que lo que sigue, o la señal que sigue, es el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y después qué sigue? Después seguirá la gran tribulación. Después seguirá la persecución o la manifestación del anticristo, que la palabra de Dios nos dice, esto es otra enseñanza, que nos dice que de la restauración de Israel hasta los días del Señor Jesús, cuando Él entregó su vida, han transcurrido ahí 483 años. Y para cumplir un ciclo, si tú multiplicas 7 por 7 o 70 por 7, te da 490, ¿no? Entonces, para cumplir de esos 483 años a 490, faltan 7 años. Y es el periodo donde se manifiesta el anticristo. Primero se va a manifestar como el hombre de paz, como el hombre que viene a poner orden a todo el mundo, pero a los 3 años y medio, de esos 7 años que faltan, a los 3 años y medio se revelará y se manifestará como lo que es el mismo hijo de Satanás. Entonces viene la manifestación del anticristo y viene la persecución como la gran tribulación conocida en las Escrituras. Ahora, después de esto, estamos esperando ya la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo es obviamente que nosotros ya estaremos con el Señor, pero nosotros, dice la palabra, que cuando Él venga ya vendrá a la tierra, porque el enemigo será atado, y es cuando viene el milenio. Y ese milenio yo pienso que es el día de reposo, del cual habla la palabra de Dios, del cual habla el jubileo, del cual dicen las Escrituras en Génesis que al séptimo día el Señor reposó, porque si para el Señor 1000 años es como un día, entonces nosotros podemos entender que estamos entrando a ese periodo ya del séptimo día, del día de reposo del Señor. ¿De qué reposó? De toda la obra. Y Él va a reposar entonces de la salvación por los cuales su amado Hijo Jesús vino a entregar su vida. Así es que estamos en un periodo cada vez más cercano. Estamos en un tiempo bien difícil que la humanidad está viviendo y que no se dan cuenta, que no están buscando al Señor, que no están teniendo en cuenta que no son cosas únicamente de salud las que están pasando, sino que son cosas preparadas posiblemente por la gente que quiere controlar al mundo, por gente que tiene todo el poder económico para controlar desde la televisión, desde los programas que tú ves, desde los contenidos que tú ves, desde muchas cosas que tú ves y que no se da cuenta la gente que están pasando cosas muy tremendas. Yo podría hablar, ya para cerrar este tema, podría hablar que hace, no sé, 50, 60 años, nadie se podría imaginar que tendríamos una tecnología tan avanzada como la que tenemos actualmente. Nadie se podría imaginar lo que dice la Biblia, que todo ojo verá al Señor Jesús. Nadie se podría imaginar lo que dice el Apocalipsis, de que vendrá la gran tribulación y los que no reciban la marca del anticristo o de la bestia, dice que no podrán comprar ni vender. Y hace 50 años nadie se podía imaginar esto, pero podemos ver un ensayo de esto ahora. ¿Cómo sucedió con los cubrebocas? Todo mundo, si no andaba con cubrebocas, no podía entrar a un lugar a comprar o a vender, no podía hacer nada, tenía que guardar cierta distancia. Y esto fue algo que se vivió en todo el mundo, alrededor de todo el planeta fue extendida esta circunstancia, este mandato, esta ordenanza de que teníamos que andar con cubrebocas. ¿Cuándo te ibas a imaginar tú que el mundo entero iba a someterse a una instrucción? Pues así como dice la palabra de Dios, que si aquellos que se quedaron, que no fueron llevados cuando el Señor Jesús descienda por su iglesia, entonces vendrá la persecución. Y muchos, así como vemos los cubrebocas puestos en muchos, así desafortunadamente mucha gente que se quede en la gran tribulación recibirá la marca en su mano derecha o en la frente. Y esa marca es una marca que les va a permitir, dice la palabra, comprar y vender. Y sin esa marca nadie podrá hacerlo. Entonces, si esto para mí, yo considero, nadie me lo ha dicho, ni lo he visto, ni nada, pero yo considero que esto que estamos viviendo es como un ensayo de lo que va a acontecer de acuerdo a lo que nos dice la palabra.
Entonces los tiempos que estamos viviendo son realmente terribles. Estamos viendo cómo si en la época de Sodoma y Gomorra el Señor vio la perversión que había en la humanidad, le dolió en su corazón y decidió destruir ese territorio. Dice que con fuego y azufre que descendió del cielo, que hizo llover el Señor del cielo. ¿Cuántas cosas peor que Sodoma y Gomorra estamos viviendo actualmente? Mucha perversión, estamos viendo cosas que inclusive les dan ahora a ellos la oportunidad de que sea un género que se les respete, que sea un género que levante su voz, que sea un género que se les considere como tal, pero que realmente para la Biblia no hay más que dos: la creación donde viene el varón y donde viene la mujer. Dios no se equivocó, Dios no hizo un error a través del hombre o de la mujer. Esto ha sido la perversión que el enemigo ha traído a toda la gente y ha sido como se ha corrompido el mundo, y es la manera en que ahora tiene uno que adaptarse a ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque si tú no te sometes a todo esto, eres posiblemente multado, ahora es enjuiciado, y vemos muchas cosas que están sucediendo porque tú les manifiestes que eso está incorrecto. Pero cuántos sodomitas vemos en la humanidad y llenando cualquier parte de la tierra, cualquier ciudad, cualquier nación está llena de sodomitas. Yo pienso que si Dios tuvo un momento en que dijo ya, yo considero que también ya esto está por concluir. ¿Por qué? Porque son tiempos de verdad donde el enemigo ha hecho lo que ha querido. Y lo peor, ya para cerrar, lo peor es que han sido alcanzadas las escuelas. ¿Cuántos alumnos dejaron de ir a la escuela? Miles de millones que dejaron de ir a la escuela. ¿Cuántas personas perdieron su trabajo? ¿Cuántas personas perdieron su matrimonio a raíz de la pandemia? ¿Cuántas personas han venido a tener una consecuencia de todo esto? Pero ¿sabes cuál es la estrategia maestra del enemigo? Es querer venir a dividir la iglesia, a separar la iglesia, a hacer que la iglesia ya no se congregue, porque la iglesia es el lugar. Tu iglesia local, así como lo es la casa de mi Padre Ojo de Agua, es tu iglesia local, es el lugar donde nos reunimos para alabar al Padre, para adorar al Señor, para rendirnos a Él y para escuchar su palabra. Y la iglesia se ha dispersado. ¿Por qué? Porque es una estrategia, porque es un plan. Entonces los tiempos realmente están bien difíciles, están bien fuertes, pero nosotros estamos aquí como iglesia para que nosotros nos manifestemos como los hijos de Dios, estemos en oración, estemos adorando, clamando al Señor, porque Él ya venga por su iglesia, pero para que venga la iglesia misma a estar reunida como la palabra de Dios lo dice. Reunidos, unidos, unánimes, en un mismo sentir, en un mismo sentido, para darle al Señor Todopoderoso el más alto honor, como solamente Él es digno de recibirlo. Así es que, iglesia, con esto concluimos esta enseñanza y de verdad que quisiera todavía mencionar más cosas. Creo que ya por tiempo ya no es posible, pero yo les agradezco que me hayan escuchado, que hayan escuchado la palabra de Dios. Les agradezco este tiempo que estuvieron ahí conectados, conectadas, y que la próxima semana Dios nos permita reunirnos, congregarnos aquí, y que aquí nos demos cita el próximo domingo a las 10 de la mañana para venir a alabar y adorar al Padre y escuchar su hermosa palabra. Así es que desde aquí les mando un saludo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde en su hogar, en sus familias, en sus finanzas, que haya armonía en sus casas, que haya paz en sus casas, que haya amor entre los matrimonios, que haya tolerancia entre padres e hijos, y que de verdad Dios derrame de su gloria en cada familia que le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Te bendigo donde quiera que estés y muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos aquí el próximo domingo, primeramente Dios. Muchas gracias a todos. Buen día. Bendiciones.